Porque dicen que se ven de acá los mejores atardeceres del mundo. Así, con ese título. Me está asustando la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Hoy es nuestro día número 842 de viaje. Estamos en estos momentos en Punta Ballena, en el departamento de Maldonado. En los episodios anteriores les estuvimos mostrando Punta del Este, que está atrás a nuestras espaldas. La verdad es que llegamos anoche acá y se veía todo súper iluminado, hermoso, y ahora estamos disfrutando. Está muy lindo el clima. Seguimos con los papás de Santi y vamos a disfrutar de un rico almuerzo con esta vista espectacular de este lugar. Levantamos, aprovechamos a trabajar, estamos compartiendo, como ya contaba al comienzo, estamos con mis suegros, almorzamos con esta vista espectacular y después me entretuve, después de comer había muchísimas hormigas y me entretuve filmando y sacándole fotos a las hormigas, viendo cómo cargaban un pedacito de pan que se había caído, la logística que hacía, así que me puse a filmar un montón. Bueno, yo le pedí a Santi que muestre y comparta estas imágenes porque me pareció muy copado verlo, ¿no? Y como les contábamos al comienzo de este video, estamos en Punta Ballena, uno de los lugares súper recomendados para conocer acá en Uruguay. Y además hay otro lugar que dicen que tenés que venir a ver el atardecer, porque dicen que se ven de acá los mejores atardeceres del mundo. Así, con ese título, estamos por ir en estos momentos a Casa Pueblo, que está ahí a mis espaldas. Vamos a ir a conocer ese famoso lugar y a disfrutar del atardecer, que por suerte venimos chequeando el pronóstico porque hoy va a estar nublado y tenemos un sol radiante, un cielo muy limpio. Han escrito varios. Voy a poner la foto acá que decía... anuncian una tormenta con tornado y no sé qué para esta noche. Y decía, una de las peores de los últimos años. Me hizo acordar a la película que vimos hace poquito, la película de Granizo. Anuncian buena tormenta, así que esperemos ver un buen atardecer y después refugiarnos de la tormenta. Estamos en el Museo Casa Pueblo de Carlos Páez Vilaró, un artista uruguayo que nació en el año 1923 en Montevideo y falleció en el año 2014 acá en Punta Ballena, en este lugar donde nos encontramos en este momento. El precio de la entrada es de 400 pesos uruguayos y ni bien ingresamos, lo más recomendable es asistir a un documental que te pasan de la vida de él. Se puede conocer un montón. Pudimos ver y aprender un montón de obras que realizó a lo largo de todo el mundo, con la cantidad de artistas que estuvo, conocer más de su historia. Por ejemplo, él fue padre de uno de los chicos que cayeron en el avión en la famosa tragedia del avión de la cordillera de los Andes en el año 1972 y un montón de cosas más. Y después se puede recorrer toda la casa, también acompañado de una audioguía, así que es importante que se traigan los auriculares para hacerlo más confortable y ver un montón de sus obras que están expuestas acá. Y para ponerle el broche de oro, disfrutar de un hermoso atardecer donde se celebra todo un ritual porque leen una poesía para disfrutar y ver el atardecer, y nos ha tocado un día espectacular. Hola Sol, otra vez sin anunciarte llegás a visitarnos. Otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida.
con tu panza cargada de oro hirviendo para repartirlo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados. Hola, sol. Nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar tu calor a los más necesitados. Miren lo lindo que está el atardecer. Vinimos a dar la vueltita acá. Esto se llama Avenida Panorámica Carlos Páez Vilaró, justo acá en Punta Ballena, al final, digamos, de abajo de donde está Casa Pueblo. Pero no quiero dejar de compartirles esta tremenda postal del atardecer. Y allá a lo lejos se ve Punta del Este. Y acá hay un montón de estacionamientos, así que en caso de que alguien quiera venir a ver el atardecer acá, pero no desee ir a Casa Pueblo, que se ve allá a lo lejos, lo puede contemplar desde acá. La verdad es que nos encantó este lugar. Sin embargo, aunque está tan lindo este lugar, me está asustando la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Así que decidimos irnos a un ANCAP para resguardarnos, porque supuestamente se viene tremenda tormenta. anuncian tornado, no sé, así que vamos a resguardarnos. Finalmente nos vinimos a una estación de servicio. Espero que se escuche bien porque hay un poco de viento, se está levantando. Una estación de servicio. No estamos bajo techo en estos momentos, pero bueno, sabemos que ante cualquier cosa podemos ir ahí, abajo del techo de la estación de servicio. Acá estamos al resguardo, alejado de los árboles. Esperemos que no pase nada. Hace un rato estuvimos haciendo un vivo en YouTube festejando que cumplimos nuestro primer mes acá en Uruguay. Y bueno, nos siguieron llegando muchísimas recomendaciones que tuviéramos cuidado con respecto a la tormenta. Esperemos que no pase nada y que no sean más que mensajes de alertas meteorológicas. Así que bueno, ya estamos acá. ¿Estás preocupado por la tormenta? Sí, ya estoy protegido acá. Vamos a dormir. Vamos a dormir. 5 menos cuarto de la mañana. Se largó con todo. Y unas ráfagas bastante fuertes de viento. Buen día, jacuneros. Anoche dormimos en esta ANCAP. La tormenta fue fuerte, pero tampoco fue como para preocuparse, digamos. Por suerte estábamos ahí bastante bien al reparo y bueno, lo que sí leí, digamos que fue más grave en Argentina, en Buenos Aires, que hubo muchos árboles caídos y demás. Acá en Montevideo cayó granizo, pero bueno, por suerte no pasó nada, así que es hora de seguir viaje por acá. Y agarramos autopista, mirá, creo que primera vez que vemos en Uruguay. Creo que sí. Autopista. Es verdad. Así que por suerte acá fue bastante leve. Nos vamos para Piriápolis, un lugar que está acá cerquita y nos han recomendado muchísimo. Y como siempre cambiamos de planes, vimos un cartel que decía Punta Negra y Punta Colorada y nos sonó que ya teníamos recomendaciones de pasar, así que bajamos de la autopista y vamos a hacer unas paraditas previas a nuestro recorrido. Bueno, llegamos a Punta Negra, que claramente el nombre es por todas estas piedras de color negro. Está bastante movidito el mar, miren las olas y el color de la tormenta de anoche. Pero el día ya mejoró un montón. Miren acá cómo están limpiando de la tormenta de anoche. Se ve que trajo toda la arena de la playa. Menos mal que nos alejamos de la costa, mi amor, ¿no? Sí, por suerte fue una buena decisión y dormimos mucho más tranquilos. Nos despertamos igual y estuvimos atentos porque caía granizo para ir a meternos abajo del techo de la estación de servicio, pero bueno, por suerte no pasó nada grave. Y esta playa que se ve acá es Playa Punta Colorada,
Le vamos a dejar acá un mapita. Hay dos puntas, una es Punta Negra y la otra Punta Colorada. Están las dos playas, Playa Punta Negra y Playa Punta Colorada. Y hay dunas acá, veo que ahora con la tormenta ha arrastrado bastante acá el agua porque hay bastante arena en la ruta. Ah, está cerrado esto acá, de hecho. Y ya toda esta parte, aunque tiene mucha pinta de mar, y si tenés que adivinar, con certeza dirías que es mar, pero ya es río, porque como les mostramos en un video anterior, en Punta del Este está el límite y todo para acá adentro pertenece al Río de la Plata. Y hemos llegado a Piriápolis. La verdad que la ciudad se ve muy linda. Vamos a buscar un lugar para acomodarnos, parar y después en los próximos días saldremos a recorrer. Después de tanto buscar, encontramos un lugar en el Parque Municipal La Cascada que hay asadores, mesitas, espacio verde. Se ve muy lindo, así que seguramente estemos usando la parrilla. Hoy no cocino, hoy no cocino. Miren esa plancheta, va a salir una... Correme la olla así te muestro. Miren lo que es esa pizza de zanahoria. Le va a cocinar a los suegros, la tipa. ¿Qué tal? ¿Sentís un poco de presión o no? No. ¿No? No, no. Bueno. Pero los vamos a sacar. Y vamos a hacer pizza de zapallo también. Zanahoria y zapallo. Qué pinta, mirá esta pizza de zanahoria y ahí atrás en proceso media de zapallo. ¿Te pasaste, mi amor, hoy, Vamos a comer sanito, sin harinas. Para los que quieran saber, zanahoria rallada, huevo batido, harina, todo a ojo. Ahí se usé 3 zanahorias, 3 huevos y harina a ojo. Y la otra puré, zapallo hervido, hecho puré, un huevo y un poco de harina a ojo. ¿Veredicto? Mira, espectacular. ¿Cómo los quiero a mis suegros que hasta logran que yo cocine? He cocinado en menos días, he cocinado, mira. Está riquísimo. Gracias, me alegro. Buen día, un día más acá en Piriápolis y estamos yendo a hacer una caminata a un lugar que nos recomendaron muchísimo, que es al Cerro Pan de Azúcar, que se ve acá a la izquierda, allá donde está esa cruz. El día está espectacular. Pintado, ¿no? Ahí está espectacular el sol. Y son unos 3 kilómetros, me parece, si no hay mal, de ida y 3 de vuelta. No sé, o 3 y de vuelta, no me acuerdo. Pero el día está muy lindo, así que esperamos disfrutar. O sea, el fin de semana va a estar cerrado todo el fin de semana. ¿Hay posibilidad de que abra antes o no? No. Hasta el lunes no va a abrir. No. Esto es todo lo que les vamos a poder mostrar del Cerro Pan de Azúcar y la reserva, porque acá hay una reserva de fauna similar a lo que les habíamos estado mostrando en el Parque Santa Teresa, pero lamentablemente está cerrado por todos los destrozos que hizo el temporal. Se ve que acá se vio la zona mucho más afectada, que bueno, es de la tormenta que veníamos hablando antes de ayer, así que lamentablemente está cerrado y nos vamos a quedar sin la posibilidad de conocer. Así que cambiamos de planes y vamos a ingresar a conocer otro lugar que nos recomendaron muchísimo y lo vimos que estaba recién acá de pasada, que es el Castillo de Piria. Recién entramos a conocer el Castillo de Piria, un lugar que nos habían recomendado muchísimo acá en Piriápolis. Y para hacer un breve resumen de la historia,
Este castillo perteneció a Francisco Piria, una persona muy importante en Uruguay que nació en el año 1847 y falleció en el año 1933. A lo largo de toda su vida realizó muchísimas obras, fue un empresario muy importante y una de las más reconocidas es que fue quien fundó o construyó el balneario Piriápolis, donde nos encontramos en este momento. Este castillo fue construido en el año 1894, después realizó 3 construcciones de hoteles acá en lo que fue el balneario. Uno de ellos es el Hotel Argentino Hotel creo que es el nombre, está dado vuelta. Luego de su muerte, algunos de estos sitios, como por ejemplo el castillo, fueron declarados monumentos históricos nacionales acá en Uruguay y hoy en día esto pertenece a la Intendencia. Así que bueno, gracias a eso hoy en día se puede visitar el castillo y es de entrada libre y gratuita. Y ahora nos vamos a conocer el resto del castillo. Tuvimos suerte, dice que suelen armar grupos y hacen una visita guiada, así que ahora éramos varios y nos ofrecieron la posibilidad de subir. ¿Un poquito de miedo el castillo? No. ¿Vendrías de noche con velas? No. Nos vamos del castillo, la verdad que estuvo buena la visita, tuvimos suerte que justo enganchamos la parte de arriba del castillo, que es lo más lindo. Sí, está impecable, la parte de arriba igual nos contaban que lo están restaurando porque habían en algunos momentos sí estuvo abandonado, pero bueno, en la parte de arriba se puede ver como todo ese lujo, el impresionante el tamaño de las habitaciones y cosas así que vale la pena. Nos volvemos para la ciudad, vamos a ir para la costanera a dar una vuelta. Y acá en la costanera nos encontramos con el Argentino Hotel, una de las construcciones hechas por Francisco Piria, el último hotel que hizo en el año 1930. Este lugar es Monumento Histórico Nacional. La caminata nos dio mucho hambre, tuvo como 1 hora y media, recorrimos toda la ciudad y el otro día en Punta del Este compramos para hacer rabas, así que vamos a hacer una picada con algo que sobró anoche y vamos a acompañar con unas rabas. Miren la mesaza, ensaladita, restos de asado de anoche, omelette que tiene una pinta, las rabas y picadita. Les voy a mostrar algo que probamos anoche y no nos gustó, ahora le vamos a dar una segunda oportunidad. Son morcillas dulces, tienen pasa de uva, nueces, tienen un montón de canela que a mí no me gusta. Fría está mejor, tiene mucho gusto a canela que a mí no me gusta, pero si a alguien le gusta la canela, no está fea. Y aprovechando tanto dulce de leche, panqueque con dulce de leche que hacía un montón que no comíamos. Mirá la pinta de ti. Buen día, jacuneros. Miren dónde dormimos hoy. Miren lo que es este lugar. Yo todavía estoy en la cama, pero hay gente que acá ya está levantada. Hoy vamos a tomar ruta nuevamente, pero antes vamos a ir a conocer un cerro que nos recomendaron acá en Piriápolis, que esperamos que podamos llegar en el vehículo y después se viene ruta para llegar a la capital de este país. Vamos a hacer un cafecito primero. Sí, estoy muy enérgica, ¿no? Estoy despierta hace 2 horas. ¿Puedo desayunar un cafecito, despertarme y después arrancamos? Sí, vamos. Bueno, gracias.
al Cerro San Antonio. Tiene una vista muy linda de toda la ciudad de Piriápolis y podemos subir en un vehículo sin ningún problema. Además, mientras va subiendo se va disfrutando de toda una vista porque es camino con caracoles. Y si no, otra alternativa es subir en aerosilla. Dice abierto ahí, pero no vemos a nadie. El precio es de 250 pesos uruguayos. Acá en la cima hay una confitería, ahí a la salida de las aerosillas, tipo una capillita, algunos miradores, para venir a tomar unos mates y disfrutar de la vista. Y dejamos Piriápolis con esta hermosa vista. La verdad que una ciudad muy linda, muy tranquila, encima fuera de temporada, no había nada de gente. Pasamos unos días divinos. Seguimos viaje rumbo a Montevideo, pero seguro con varias paradas en el medio. Por primera vez nos pasa de que nos sentimos inseguros en un lugar. Apareció una persona gateando al lado de un auto y lo rodeaba y miraba, y después se acercó a donde estábamos nosotros. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.